porque la noche es joven. Y como en los gatos, aquí empieza un episodio más de Nocturnos. Hoy la charla será en este sorprendente mundo y también impredecible, podríamos decir, de la psicología. Y bueno, esta también es es con la intención de, como podríamos decirlo, poner sobre la mesa esas verdades más vendidas en los últimos años, como ve a terapia, te va a cambiar la vida. Entonces quisimos poner este tema hoy como para que aclaremos si realmente la terapia cambia la vida, si se siente mejor, peor o incluso nos puede hacer sentir más perdidos, más enredados o más solos tal vez. Entonces, hoy vamos a resolver esas dudas y por eso estamos aquí. Larisa, bienvenida. Hola a todos, así que sí, trajimos refuerzos. Nos acompaña en esta noche de Nocturnos Camila Ortega, psicóloga profesional de la salud mental, pero también humana, crítica y con muchas preguntas y respuestas que esperamos que nos ayude a encaminar en este capítulo. Camila, bienvenida. Larisa, Fernando, muchas gracias por su invitación. Qué rico estar en este espacio de conflicto, de pelea. Sí. No, mentiras, no. Qué rico que podamos poner esos temas que nos permiten contrastar puntos de vista y que también nos abren horizontes a esas verdades absolutas y a esas como respuestas únicas que creemos que tenemos, pero en realidad no, hay otras opciones y otras perspectivas. Bueno, la idea en este episodio, y como lo hemos dicho en los anteriores, para los que vienen adelante, es hablar sobre esas supuestas verdades que, no sé, la sociedad tal vez nos hace creer como absolutas y que realmente no lo son. Hay otras salidas, hay otros caminos, hay otros mundos, hay otras probabilidades, hay muchas cosas. Creo que nosotros como humanos tenemos una infinidad, un universo completo para aprender de las cosas y tomar caminos también, tomar elecciones, tomar decisiones con base en, no sé, en historia, en familia, en preparación. Y eso es algo con lo que no nos ha ayudado mucho las redes sociales, la actualidad. Entonces hay muchas imposiciones, pero también como nosotros somos un equipo o un podcast que también tiene esa opinión desde lo humano, pero no podemos hablar también desde el desconocimiento. Por eso hoy nos acompaña una profesional en el tema, en la psicología, quien nos va también como a guiar sobre algunas preguntas que tenemos con respecto a este tema de la psicología realmente nos salva. Y yo quisiera empezar también como poniendo una preguntita sobre la mesa como para ustedes dos. Y bueno, vamos a tener un punto de vista cada profesional y dos puntos de vista muy personales, muy que no tienen nada que ver tal vez con la profesión, pero que sí tienen que ver con la vida. Así que bueno, mi primera pregunta va realmente a que yo creo que todo el mundo, yo me imagino que casi todos por lo menos nos han dicho alguna vez en la vida por X o Y motivo, vaya a una consulta, vaya al psicólogo, vaya al loquero, bueno, como lo quieran llamar. Terapia. Coloquialmente, ¿no? Vaya a terapia. Pero con esa pregunta realmente, ¿qué se está buscando? ¿Qué se quiere lograr con ese consejo? Es la pregunta que yo pongo hoy sobre la mesa. No sé ustedes qué piensan. Sí, y puede ser la pregunta como, ¿qué es ir a terapia? ¿O qué significa recibir una sesión de terapia o de psicología? Bueno, siempre que se empieza un proceso de terapia, se relaciona socialmente con un proceso de cambio o de transformación, ¿sí? Lo asociamos a que algo está mal, pongo comillas grandes, en la persona y que somos un producto por reparar o en reparación, porque está roto y entonces necesita empezar un proceso de transformación, de cambio, pero no siempre tiene que ver con eso. Muchas veces, o en todos los casos, los procesos de terapia tienen que ver con los cambios, pero también tienen que ver con un proceso de aceptación, porque hay cosas que definitivamente no van a cambiar. Y un espacio en donde se pueden de pronto aprender herramientas, en donde se pone sobre la mesa la historia de vida de la persona, no hace transformaciones milagrosas si no hay cambios significativos en la vida de la persona.
¿sí? Hay momentos en donde la persona empieza un proceso de terapia, pero no está preparado para tomar decisiones, no está preparado para asumir ciertas posturas, para aceptar ciertas cosas. Y entonces, en ese caso, por ejemplo, los espacios de terapia no tienen ninguna validez. Es decir, si no hay una posibilidad de cambio o una posibilidad de aceptar que hay cosas que no puedes cambiar, como tu contexto, como tu historia, como tu pasado, pues definitivamente pues es un espacio en donde vas a aprender herramientas, pero que haya una transformación real, no tanto. Y es que a mí me parece, bueno, yo quisiera también hacer énfasis en que no es puntualmente en la persona, sino que me genera mucho más conflicto el tema de que sea con esa, ese individuo que es el que nos da el consejo. ¿Qué pasa con esa persona que busca puntualmente? Porque pues claramente uno dentro de su problemática lo que quiere es una solución y bajo esa solución, bajo ese escudo vienen más personas y es, no sé, también es como ese instinto de querer ayudar que tenemos todos los humanos, es haga esto o vaya al psicólogo, pero ¿qué busca con eso? No sé si en la cabeza de las personas está como vaya al psicólogo que ya va a quedar bien. Si lo ven como lo que tú decías inicialmente, como una solución y realmente pues en algún momento lo puede ser, pero en muchos casos no. Y eso es como también de donde parte este episodio hoy puntualmente. Entonces, ¿tú qué crees que es lo que busca esa persona? ¿Como básicamente ayudar o en la cabeza de las personas está siempre que la psicología es una solución para los problemas de salud mental? Pueden haber dos opciones. Una, que la persona que te da el consejo quiere librarse de la responsabilidad de tolerar la incomodidad que implican ciertas cosas. Por ejemplo, cuando uno está, no sé, con su pareja y la pareja le dice, ay no, usted siempre explota en ira, vaya a terapia. Sí, como que es algo por arreglar. Entonces, la persona no se quiere hacer responsable de tolerar la incomodidad que implica tener un conflicto con la pareja y lo manda a terapia como si fuera... como si me fueran a devolver a otro ser humano. Como si lo hubieran enviado a un taller, como si uno fuera un carro, sí, una moto, vaya al tal taller cual. Y allá sale bien. Sí, tal cual. O definitivamente no hay mucha claridad en ciertos procesos personales y un amigo, o tu pareja o alguien cercano lo nota y de repente es una posibilidad que tienes para encontrarte a ti mismo. Igual me pasa mucho en consulta. Hay personas que llegan y dicen, ay, yo quiero que venga mi esposo, yo quiero que vengan mis hijos, yo quiero que vengan mis hermanos, yo quiero que venga todo el mundo. Pero al final yo les digo y les hago saber que el proceso de terapia es súper personal. Es decir, no todo el mundo está preparado para ir a terapia, no siempre estamos preparados para ir a terapia, no en todos los momentos de la vida es indispensable ir a terapia y no solamente implica el ir a terapia a la hora de consulta o la hora y media o cada 8 días o cada 15 días, lo que sea, si no estamos preparados para transformar o acomodarnos o aceptar lo que no podemos cambiar. Entonces, digamos que puede ser un consejo, pero también es ese afán que tenemos hoy como sociedad de huir de la incomodidad, ¿sí? No queremos tolerar la incomodidad, la frustración, la espera, el silencio. No queremos tolerar eso y creemos que son cosas por solucionar. Y ahí entra algo que no sé si ustedes de pronto hayan analizado en algún momento de sus vidas y es cómo normalmente uno da un consejo desde la experiencia, ¿no? Y pues que creería yo que es el deber ser, porque uno no puede también aconsejar a las personas bajo argumentos tal vez que no tienen una base sólida. Y en ese orden de ideas, no sé si una persona no ha ido al psicólogo, si no ha tenido de pronto inconvenientes con respecto a su salud mental, no sé qué criterio también tendría para aconsejar a alguien que fuese a una cita. Pues igual no es que sea algo malo, tal vez está escuchando como ir allá es algo malo, sino que tal vez pueden haber otras instancias y eso es lo que tal vez genera ruido. No sé cómo se maneja también eso o por qué las personas ven un salvador allí. En esa posición. Esa es una postura interesante, Fernando, porque efectivamente el ser psicólogo te pone, o para mí el ser psicóloga te pone en una posición como de que lo sabes todo, lo viviste todo, lo entiendes todo.
Y cuando yo inicio los procesos de terapia con mis pacientes, se los aclaro. Yo no doy ni consejos ni opiniones, porque para eso están los amigos. Y los amigos no cobran por eso, ¿sí? Yo devuelvo la responsabilidad de pensar y de opinar a mi paciente. Si la persona está buscando un consejo, está buscando verdades absolutas, por lo menos en mi consulta, no las va a encontrar, porque cada uno tiene una propia verdad y fuera del consultorio yo soy un ser humano que también quiere tener el permiso de portarse mal, de hacer cosas que no le convienen, de entrar en crisis, de llorar y eso no quiere decir que no tenga la posibilidad de poner sobre la mesa herramientas que a todos los seres humanos nos sirven. Pero sí está muy idealizada la postura del psicólogo como si fuera... un salvador, tal vez. Sí, el Mesías. Más o menos, Dios. sí, más o menos. Es complejo porque, por ejemplo, ustedes se han visto la serie que salió hace poquito, esta miniserie que se llama Adolescencia. No sé si la han escuchado, la han visto, salió en Netflix. Se las recomiendo. Buenísima. El final, como para no darles mucho spoiler, al final hay un trabajo muy serio con un niño que cometió un asesinato. La psicóloga hace ese trabajo, como que se sienta con él a hablar, y esa escena es muy buena porque aparte de la parte técnica, ya se van a dar cuenta porque técnicamente fue una de las mejores series que se ha creado hasta el momento. También es muy bueno como ella rompe en llanto, rompe en dolor después de tener una consulta con él. Entonces es como durante toda la consulta fue súper, no sé, como muy estructurada, muy encaminada, se nota, no sé, uno llegaba a pensar que ella tal vez no sentía ni siquiera lo que estaba pasando y eso era algo gravísimo porque lo que el chico decía eran unas cosas, no sé, muy pesadas, muy densas, pero cuando él se va es como suelta todo, se nota cuando ella suelta y somos humanos también, y entonces allí viene otra cosa y es como no sé, como desde una posición prácticamente igual a la del otro, nosotros buscamos una ayuda, digámoslo, profesional también en cuanto al tema mental, ¿sí? O sea, lo digo por eso, es porque, no sé, si yo digo hay una persona que se especializa en arreglar computadores, pues claramente yo voy allá porque yo no tengo esas capacidades, pero la mente es algo que no sé si sea una ciencia exacta, entonces, ¿cómo se trabaja desde allí esa parte, como tal vez desde lo profesional? De hecho, es una discusión muy, muy histórica que hay entre la psiquiatría y la psicología, porque la psiquiatría busca encajar a las personas en un diagnóstico, ¿sí? Entonces hay un libro que es el DSM-5 que pone criterios bajo el diagnóstico. Entonces, si tú cumples estos criterios, tienes depresión. Si cumples estos criterios, tienes trastorno límite de personalidad. Pero esto no es una ciencia exacta. Estamos hablando de seres humanos que tienen variabilidad a partir de su contexto, de su historia de vida, de su personalidad, de las cosas que vivieron, de la experiencia, de cómo asumen las situaciones. Y por eso, digamos que los espacios de terapia terminan siendo un espacio absolutamente personal, no siempre necesario. Y creo que va un poco a cuestionar ese mito de que todos tenemos que ir y que todos tenemos que ir y que la terapia es lo mejor. No siempre es necesario. Pero sí, y yo se los digo a mis consultantes, este espacio es un regalo para que usted se conozca, para que usted permita de alguna manera que eso que no es posible ver, lo pueda entender y decida qué hacer con eso, ¿sí? Al final puede decidir cambiar o puede decidir aceptarlo o puede continuar su vida con sus traumas y con sus heridas y al final pues usted puede decidir qué hacer con eso desde la conciencia. Entonces, bueno, eso. Camila, en lo que decías tú ahorita al inicio me sorprendió muchísimo y es que no todos están preparados para recibir terapia. Y eso ayuda a romper un poco la idealización o como ese afán de que todo hay que resolverlo, en el que siempre tienes que estar bien, en el que, o sea, si algo estás fallando o algo no te gusta de ti o de la otra persona, debes ir. Y me impresiona lo que dijiste y es que es el tiempo en el que estás. O sea, por ejemplo, un niño, o sea, yo lo digo, un niño desde los 8 años puede tener problemas, o sea, no sé, no hace caso, dice mentiras.
Y no es que necesariamente a esos 8 años necesite ir a terapia por eso. Y nosotros siento que como adultos, jóvenes y toda esta sociedad nos llama siempre a, si estás cometiendo un error, como que mírate primero, no estás poniendo de tu parte, algo está mal. Pero me impresiona mucho lo que dices. Y es que muchos, pues yo puedo decir que todos estamos mal, todos tenemos tal vez miles de motivos por los cuales ir a terapia y podemos tener una lista. Pero no todo se resuelve en terapia, ¿verdad? No todo se resuelve en terapia y no siempre es el mejor momento para eso. En el caso que pones, por ejemplo, del niño, probablemente el niño pueda aprovechar ese espacio de terapia para muchas cosas, para desarrollar habilidades, para aprender cosas, pero casi siempre los problemas de los niños vienen de los papás, porque son sus primeros Maestros. claro, su fuente de aprendizaje es de los papás. Entonces, si un niño tiene un comportamiento disfuncional, no es que él se lo haya inventado, ¿sí? De algo lo aprendió. Y por ejemplo... Tendrías que ver esa serie, ¿sabes? Porque el niño puntualmente es un asesino, mató a una compañera de su colegio y como que la moraleja que queda al final es con los papás. Él tenía una hermana también que se crió, está en la universidad, hizo todo y fue como... lo primero que hace uno es culpar a los papás, culpar a la crianza. Cuando pasa eso, el papá dice como que ¿qué hicimos mal? ¿Qué fue lo que hicimos? Y la mamá le dice como no hicimos nada mal. Lo criamos exactamente igual como criamos a la hermana. O sea, fue como esa comparación. Entonces, ¿de dónde nacen? ¿De dónde salen este tipo de cosas? Por eso esa parte puntual del final con respecto al hecho psicológico es muy interesante. Cómo lo maneja ella, cómo se da también. Porque también como que siempre buscamos una causa a todo. Probablemente la haya, probablemente no. Somos seres que no tenemos siempre la respuesta para todo. Así es. Tengo que verla. Es muy buena, te pero la recomiendo. a lo que voy con el hecho, por ejemplo, de eso es que si yo voy a hacer un proceso con un niño y no involucro a los papás, no pasa nada. No quiere decir que ellos sean los culpables de, ¿sí? Porque el responsable al final es la persona que decide hacer las cosas, con conciencia o sin conciencia. ¿Sí? No puedo seguir responsabilizando mi pasado de las decisiones que tomó mi presente. Pero si no involucro, por ejemplo, en un proceso de terapia a los papás y tengo una terapia con un niño de 8 años, ¿qué puedo hacer con un niño de 8 años que sigue teniendo el mismo contexto, la misma violencia, el mismo... No cambia nada, no cambia nada en su entorno, pues no pasa nada. Es un proceso que no tiene ningún resultado positivo. Ahora, en medio de, por ejemplo, mi proceso profesional, al principio yo tenía mucho afán de generar resultados, porque yo decía, las personas vienen buscando resultados, y entonces para mí era importantísimo tener objetivos y el plan terapéutico y preguntarle a mi paciente constantemente si siente que hay una evolución, pero a veces, y hubo casos en donde yo me di cuenta que no era así y que no podía estar en mi control el hecho de que no hubiesen resultados. Claro. Porque quizá en el proceso de la persona él no estaba esperando o ella no estaba esperando resultados. Simplemente es un proceso en donde quiero conocerme, en donde quiero hablar de mí, en donde quiero tener un espacio seguro para ser yo y punto. Y es que eso desde la parte profesional, pero yo quisiera que Larisa nos contara un poco también antes de que tú nos dieras, la pregunta va para las dos, bueno, para los tres realmente, pero me gustaría conocer primero esa opinión un poquito más desligada de lo profesional y es ¿qué pasa cuando esa presión social, familiar, personal, económica, de todo tipo, nos genera esa presión de sanar precisamente, nos termina siendo más bien una carga? ¿Cómo se siente uno? ¿Cómo trabajar esa parte? Porque no sé, o sea, siempre estar pensando en que uno tiene que sanar, tengo que arreglar, eso se termina convirtiendo en una carga. Sí, se convierte como en una responsabilidad más mi bienestar. Entonces, no sé, yo creo que a veces pueden haber dos tipos de personas. O sea, aquellos que buscan todo ese cambio exterior. Me cambio de ciudad, me cambio de esto, remodelo, no sé, las personas que creen en las energías, que las plantas, bueno, etcétera, para hacer un cambio diferente exteriormente, pero mentalmente siguen súper mal, o sea, no sé, en sí ellos están mal aun cuando hagan ese cambio. Y está por otro lado, que soy yo, la persona que
todo está hecho un caos, todo está terrible, pero quiere cambiarse así y quiere entender. En mi caso, yo este año empecé a tomar terapia y la verdad no lo hice por la presión social, sino al contrario. En mi casa no creen casi en la psicología. Y yo digo, yo tengo que, o sea, me siento en el momento en el que creo que olvidé tantas cosas de mí y que me gustaría que desde otro lado me dijeran, esto es lo que está pasando. Y es increíble lo que también he podido ver en eso, porque yo siento que en mi casa, yo sé que en la sociedad y en todo lugar estaba mucho la presión de sanar, pero en mi casa no estaba esa presión, estaba, ¿cuál sanar? Usted es así, no importa, yo soy así, de malas y punto y ya. Y yo digo, y eso ya me dolía, y yo decía, no, ¿y qué de mí? ¿Qué de lo que yo estoy sintiendo? Es complejo. Bueno, cuéntanos tú, ¿qué piensas sobre eso también desde una posición un poquito más profesional? Yo creo que todo en exceso es malo. Sanar en exceso también es malo. Es que a mí me parece eso importante porque también es sanar qué. Y eso me lleva también un poquito más adelante y no sé, trayendo una partecita que íbamos a tratar en unos minuticos y es ¿cuál es esa necesidad de querer sanar? Porque también pienso que nosotros como humanos tenemos procesos y esos procesos se tratan de esto. Y entonces tenemos que estar sanando o reconstruyendo o incluso construyendo cosas que no sé, que todavía no hemos descubierto. ¿Qué pasa por qué se ha formado eso socialmente? Porque eso son imposiciones sociales también. Y eso viene mucho también a través del desarrollo tecnológico, las redes sociales, del auge de la influencia también. Entonces empieza a crecer también una generación de niños que viene con este chip en la cabeza de querer sanar, de querer, no sé, incluso hasta para conseguir pareja es un tema de red flags, de green flags, es todo ya encasillado en algo psicológico y pues ya mi comportamiento, mis decisiones, todo ya está afectando de alguna manera todo mi alrededor y pues creo que nosotros nacimos también como, o sea, siendo parte de la naturaleza nacimos para vivir, o sea, como para simplemente vivir, ¿no? Como para, pues van a pasar cosas, vamos a cometer errores y incluso el mismo error no es un error absoluto porque el error que es aquí en Colombia representa una falla, en otro país no lo es. Entonces es complejo este tema también de sanar realmente. Yo quiero retomar un poco lo que Larisa nos compartió y a mí ciertamente me agrada mucho que el discurso socialmente haya cambiado frente a hacerse cargo de nuestras propias heridas. Siento que hoy en día hay mucha más conciencia de eso y eso es bueno. Sin embargo, repito, yo siento que todo en exceso es malo. Sanar no es un requisito si uno no lo siente así. Además, hay que hacerse preguntas de fondo. ¿Qué significa sanar? ¿Qué implica eso? ¿Cómo sé si realmente estoy sano? ¿Sí? Porque pasa, sana tus heridas de la infancia, por ejemplo. Ok, ¿cómo sé que la sané? ¿Qué representa tener una herida de la infancia? Y además también, ¿qué es una herida de la infancia? Porque todo esto también viene infundido de que, no sé, hoy como influencer tengo 20 millones de seguidores y para mí una herida de la infancia es que mi papá no haya estado, digamos, pongámoslo allí. Para el resto del mundo tal vez no. ¿Sí? Hay muchas personas que crecen sin su papá al lado y crecen bien, como hay otras que no, ¿sí? Pero entonces se vuelve una verdad absoluta el hecho de que para una persona crecer con el papá, sin el papá al lado, terminó siendo un caos total y empiezan a generalizar eso. Cuando eso se vuelve algo general, ya no sé, incluso hasta por lo mismo, vuelvo a lo mismo, a lo anterior, y es por la misma presión, no sé, uno empieza como a sentir esas cosas. Alguna vez vi un experimento, incluso en redes sociales también, en donde cogían al niño, lo alzaban, un niño bebé claramente, y el papá le pegaba a la pared durísimo, ¡pah! Y el papá le decía, ay, tranquilo, y el niño empezaba a llorar, como si le hubieran pegado a él, pero no le pegaron, nadie le pegó. Entonces es un tema como también desde la naturaleza nosotros seguimos patrones, y pues si se empiezan a imponer patrones desde casos particulares, pues vamos a llegar a estar a lo que pasa con este tema de parejas, a que cualquier cosita ya es un determinante para decir no, para salir de ahí, para correr. Entonces es complejo. No, al final, el sanar no es una necesidad, siempre y cuando se entienda que
pues no, o sea, la vida sigue, sanes o no. Puedes tener herramientas para cuando hay situaciones particulares en las que no puedes seguir adelante, también pasa eso, ¿sí? Frente a un duelo, frente a una pérdida, frente a una muerte, frente a una pérdida de un trabajo, no todos reaccionamos de la misma manera. Y puede ser que a algunas personas les haga falta las herramientas para sobrellevar una situación, o puede ser que no. ¿Sí? Me pasa en conversaciones en mi vida normal, diaria, cuando saben que soy psicóloga, y todos tenemos que ir al psicólogo, y todos pues hacen este tipo de preguntas. Y al final mi respuesta es, si tú no lo ves necesario, si tú no lo sientes importante, si tú no crees que va a ser significativo para ti o no estás listo incluso, no lo hagas. A nivel personal, en algún momento de mi vida yo pasé por una situación emocional muy difícil y de inmediato, a pesar de ser psicóloga, no fui a terapia porque sabía y estaba completamente consciente de que no estaba lista para ese espacio. Y como un año después, 1 año y medio después, inicié mi proceso de terapia porque dije, ok, ahora sí quiero ver, quiero entender, pero duré 1 año permitiéndome ser un ser humano que simplemente está en el dolor. Cuando hay tormentas, el barco no anda, el barco se ancla y se está ahí tolerando y soportando la tormenta. Y creo que muchas veces ese afán de no estar en la tormenta o de creer de alguna manera que la terapia va a hacer que tu vida cambie y se vuelva maripositas y flores y arcoíris, pues nos vende un ideal que no es así. ¿Sí? No pasa, no es así. De hecho, la terapia es el proceso más incómodo que puede pasar el ser humano, y se los digo a mis pacientes. No pretendo que se sientan cómodos aquí, porque si usted quiere sentirse cómodo aquí, pues busque algo que le genere comodidad, placer, el sofá, ver series, no sé, salir de fiesta, busque algo que le genere comodidad. Pero si usted quiere hacerse preguntas, sentirse incómodo, confrontar sus emociones, permitirse sentirse que no pudo, que fracasó, que perdió, y entender y darle un nuevo significado a eso, pues bueno, pero eso no quiere decir que no vaya a seguir fracasando. Y lo otro, y apoyando, ya te dejo hablar, Lari, es apoyando esa parte que dices, porque tocaste 2 puntos importantes, y es como la parte de nosotros tener esa libertad de tomar decisiones y el proceso. A mí me parece que esa libertad de tomar decisiones también se da, y es que tenemos si nos han infundado también ese pitch de que esa alternativa que hay cuando uno quiere tener, no sé, podría decirse como ensimismarse, conocerse uno mismo, es la psicología. Pero yo siento, y es una opinión también personal, y con este episodio la idea no es tachar o decir que la psicología es algo malo, sino también ver y darle la importancia a las demás alternativas que existen para esto. No sé, digamos que se me ocurren así por encima algunas, como la misma comunidad, el arte, los movimientos, incluso el mismo silencio. Tal vez no hacer nada, esto también nos genera como un encuentro con uno mismo, y desde allí uno también puede empezar a generar esas preguntas como, no sé, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Tengo que cambiar cosas? Y creo que la única alternativa no es irle a contar estas cosas a otra persona. Y con respecto al proceso, me parece que es importante también esto, porque nosotros creemos que no sé, que los sentimientos, digamos, hace poquito una psicóloga también, bueno, nos decía en una capacitación que le dijéramos sentimientos buenos y sentimientos malos. Entonces hablamos de eso un poco, y la conclusión fue: no hay sentimientos buenos ni malos, simplemente hay sentimientos. Y a mí me parece que esto es algo similar, que es como, no sé, los estados de ánimo de pronto tal vez no son malos ni buenos, simplemente son estados. Precisamente la palabra por eso se llama así, porque en algún momento va a cambiar. Y pues tenemos que vivirlos, ¿no? No sé, tal vez la tristeza tendremos que vivirla, tenemos que vivir la felicidad, porque creo que ninguno de los dos se complementa si no está el otro. Entonces, apoyando como esas 2 partes que decías también. No sé qué ibas a decir, Lari. ¿Cuánto llevas de psicóloga, Camila?
Am, Únicamente, bueno, con mis pacientes llevo un poquito más de 2 años. En este momento tengo aproximadamente unos 85 casos activos, más o menos. No te creo. Mi paciente más chiquito tiene 6 años y mi paciente más grande tiene 86 años. Véanla, por favor. Una mujer de admirar, Dios mío, muchísimo. Sí, sí, sí. Y la verdad estoy... Y obviamente, nomás de la edad es totalmente diferente, pero imagino que los casos, el motivo también debe ser totalmente diferente. Totalmente diferentes. Es un mundo para cada cosa. Hay momentos, por supuesto, cuando yo entro en el rol de terapeuta, yo estoy a disposición emocional de mi paciente. A mí me desconecto completamente de lo que yo soy y creo que eso es una habilidad terapéutica que uno tiene que formar. Pero lo que decía Fernando es absolutamente cierto. Yo soy un ser humano. Entonces, después de 7 consultas, yo ya estoy temblando, ya Les salgo afecta con un nudo en la muchísimo. garganta, ya no quiero hablar con nadie, Claro. es decir, eso no quiere decir que yo tenga, no, deje a un lado mi humanidad. Es una carrera que me ha enseñado muchas cosas, que espero seguir haciéndolo hasta el último día de mi vida, pero también siento que y un poco para darle orden y darle un poco de conclusión a lo que hemos venido hablando es la terapia no salva, no salva. Lo Se dice una salvan, psicóloga, chicos. se salvan las Claro. personas. Queridos oyentes. Te Sí. salvas tú haciéndote cargo de tu proceso. ¿Cómo te haces cargo de tu proceso? Caminándolo. ¿Sí? No hay manera de pasar el río sin mojarse los pies. Y eso es lo que tú dices, es decir, la psicología no salva, entonces quedamos también con la conclusión de que si a alguien le sirvió a los 12 años, no significa que a mí me sirva también a los 12. No. O que alguien, si ya tiene su vida resuelta a los 30 porque ya le funcionó, fue a terapia, pasó un momento difícil, no significa que a mí igual, o sea, entender ese momento del proceso, en qué tiempo estás tú, de que no es una carrera de quien primero sana, ¿no? No se trata de eso. De hecho, una vez me pasó con una paciente con un diagnóstico, trastorno límite de personalidad, tenía un diagnóstico, estaba medicada. Es otro tipo de casos, un poco más complejos, pero yo estaba muy afanada de que al final ella viera que hay resultados, nuevamente en ese afán de que ella viera que los objetivos se cumplen, que hay resultados. Y yo le dije, bueno, ¿cómo ves tu caso? Y ella me decía, yo me siento muy bien porque aquí puedo hablar. Aquí tengo un espacio para ser yo. Y en ese proceso que dice Fer también, como quizás a veces solamente necesitas aprender a conocerte en el silencio. El problema es que nadie nos enseñó a conocernos. Y la terapia es un proceso que te ayuda a eso. ¿No es indispensable? No. Hay personas que se conocen a través de sus hobbies, de su lenguaje, de la música, del teatro, y quizá eso funcione. ChatGPT no. Uno no se conoce a través de ChatGPT. Sí. Pero son herramientas que complementan ciertos procesos humanos. En ese orden de ideas, voy a hacer una pregunta un poquito más rápida, puntualmente esta va para Cami, y es, ¿cómo manejamos este tema también ay, no sé cómo decirlo, como ese tema de ser, no sé, selectivos hasta para eso? ¿Por qué lo digo? Nosotros normalmente hablamos de salud mental, pero también ¿qué costo tiene tener salud mental? Es decir, yo tengo que acudir a un psicólogo y el psicólogo me cobra, eso tiene un costo, ¿sí? Y esos costos, no sé tú, bueno, de pronto tú tendrás los tuyos, pero a grosso modo, haciendo también como un estudio de costos, así a grandes rasgos, son, no sé, los precios pueden oscilar desde 100,000 Mínimos, pesos, de ahí para arriba. Entonces, si yo no tengo esos 100,000 pesos, si yo no tengo ese dinero para la consulta, entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque, o sea, si yo no tengo plata, no tengo capacidad económica, tampoco tengo la posibilidad de tener una mejor salud mental con respecto a la parte profesional. Bueno, lamentablemente, aún la salud mental sigue siendo un lujo, lamentablemente. Eso no quiere decir que no hayan otro tipo de herramientas alternativas a eso, que hay personas que tienen que hacerse cargo de sus procesos fuera de un espacio de guía y de guianza, que es un poco lo que es la terapia. Pero
no quiere decir nuevamente que si eso no pasa, que si nunca puedes acceder a la terapia o a estos espacios, pues no puedas pensar en tu bienestar, ¿sí? No es condicionante a, en ciertos casos, ¿no? No en todos. Hay casos en donde realmente sí es necesario, pero cuando son cosas triviales de las rutinas, de los cambios de la personalidad, de cosas que pasan inmersas en la vida, los duelos, las pérdidas, los rechazos, pues hay otro tipo de herramientas que nos permiten de repente apoyarnos en eso. Para mí, eso no quiere decir que reemplacen los procesos de terapia, ¿sí? Para mí, sí, en algún momento y siempre que sea y haya la posibilidad, este es un regalo, no es un requisito, es un regalo. Y si te lo puedes dar, qué rico. Es como ir al spa, como ir al manicure, al peluquero. ¿Sí? No todo el mundo puede ir al peluquero y puede ser que se corten el pelo en la casa, puede ser que se arreglen las uñas en la casa, pero si tienes a alguien experto que lo hace, que te consiente, que te quita la carga de tener que hacerlo tú y prepararte para eso, pues Sí. qué rico. Wow. Bueno, ya finalizando esto, dejamos claro de que esto no es un episodio contra la terapia. Precisamente por eso estamos aquí acompañados de una profesional. Ya se dieron cuenta de todos los pacientes que tienen. Yo me quedé asombrada, la verdad. O sea, hice cuentas, dije, ¿cuántos atenderá al día? Dios mío. Realmente es encontrar esas respuestas también un poco compartidas, ¿no? Y darte las gracias por este espacio. Bueno, llegamos al final de este capítulo, no sin antes agradecerle claramente a Larisa por estar siempre hasta el final. Hoy incluso con gripa nos quiso Como acompañar raro. en este episodio. Y a Cami también, obviamente, por acompañarnos en esta sesión. No sé si quieras darnos un mensajito muy corto también de despedida. Claro que sí, Fer, Larisa, muchas gracias también por el espacio. Para mí, todos los espacios que sean de conversación, de debate, de escuchar a las personas y de poner diferentes puntos sobre la mesa, pues son bien recibidos. De pronto si quedaron allí como interesados en mis métodos, en Sí. cómo me contactan, en cómo lo hacemos. En mi Instagram me pueden encontrar como PSI Camila Ortega, o psicóloga Camila Ortega, y bueno, ahí estoy a la orden. Listo, bueno, muchísimas gracias de que la nuevo sigan. para que la busquen, la sigan y también la consulten claramente. Si el tema les generó ruido, tranquilos porque esa era la idea. Recuerden que pueden escucharnos en YouTube, también en Spotify y sintonizarnos todos los miércoles a las 7 p.m. a través de Uniminuto Radio 1430 AM. Chao, chao. Esto fue Nocturnos, el espacio en donde la noche habla.